Pues lo que hacemos es enseñar toda la palabra de Dios, vamos por todo el consejo de la palabra, como explicó el apóstol Pablo. No hemos hecho a un lado, ¿no?, estimado en menos, darles todo el consejo de la palabra de Dios. Así que vamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de la palabra de Dios. Actualmente, mis hermanos, estamos estudiando en la carta a los Hebreos, estamos en el capítulo número 12. Ya estamos por terminar esta carta, nos quedan unas cuantas semanas. No vamos corriendo, vamos poco a poco escudriñando las Escrituras, metiéndonos en ellas, conociendo lo que Dios quiere hablarnos en cada momento. El día de hoy, mis hermanos, en continuación de los primeros versos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, donde el apóstol nos habla acerca de la unión que hay entre el concepto de conocer a Cristo tal y como es, conocerlo profundamente, todo lo que Cristo es, sumo sacerdote, intermediario, intercesor, todo lo que nos provee, Él, unirlo a la fe, unirlo a nuestra fe, la fe que Él mismo ha puesto en nuestros corazones en primera instancia para creer en Él y ser salvos, y en segundo para crecer espiritualmente, crecer en la fe y hacer grandes cosas. La semana pasada hablábamos de eso, hablábamos, no pasada, sino hace unas par de semanas, perdón, cuando tuvimos el estudio, hablábamos de las cosas que Dios hace en nosotros con la fe que pone en nosotros. La fe nos sirve, mis hermanos, para hacer tres cosas principales. Primero, hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Todos podemos hacer, y hemos sido llamados todos a hacer grandes cosas por fe para la gloria de Dios. También por fe podemos esperar milagros. Dios sigue obrando milagros. Y si no, también Dios nos da el contentamiento para poder esperar hasta el tiempo oportuno, cuando estemos en su presencia, para que todas las cosas sean en su orden completadas. Pero el Señor nos permite esperar milagros. Y la tercera parte de ello es la que no le gusta a nadie, ¿verdad? El sufrimiento. Todos fuimos llamados a sufrir aflicciones. Todos. Todo cristiano, toda persona que se llame hijo o hija de Dios va a sufrir aflicciones. Es una promesa que el Señor Jesús mismo nos dijo, que en este mundo tendríamos aflicciones. Así que la fe nos permite soportar también las aflicciones. Son tres las situaciones entonces relacionadas con la fe que nosotros podemos vivir prácticamente en nuestra vida y saber que tenemos una fe que salva, una fe que nos dice: soy salvo, yo no me voy a ir al infierno porque fui salvo desde que yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, puesto que la fe me ha llevado hasta este punto. Bien, esta última ocasión, cuando hablamos de los primeros tres versos del capítulo número 12, hablamos que esa fe, esa misma fe, fue la que vivieron todos esos personajes del Antiguo Testamento que están descritos en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, que consideramos el salón de la fe, donde personas comunes y corrientes como tú y yo pudieron vivir estas tres etapas de la fe. Hicieron grandes cosas para el Señor, soportaron grandes tribulaciones, martirios y todo tipo de situaciones, y esperaron, vieron milagros muchos de ellos, y grandes cosas ocurrieron. Esa misma fe la podemos tener nosotros, y todos esos testigos escritos en la palabra de Dios nos debe dar confianza a ti y a mí de que nosotros también podemos vivir una fe que nos permite hacer grandes cosas para Dios, que nos permite esperar milagros y que nos permite soportar grandes aflicciones. En ese conocimiento también hablamos de que Jesucristo es el personaje central de nuestra fe. No solo el que nos da la fe, sino también aquella persona que representa la fe que tenemos, que logró hacer grandes cosas y que también nos permite a nosotros, por la fe depositada en Él, hacer esas mismas cosas. Así que tenemos delante de nosotros grandes cosas para entender lo que es la fe. Pero, y aquí es donde viene una situación. Jesucristo es un gran ejemplo para nosotros, como le dije. El ejemplo de Él, de su ejemplo podemos obtener gran enseñanza en cuanto a lo que es el amor de Dios, el amor que nos muestra y del cual vamos a hablar el día de hoy en referencia a la disciplina de los santos. Dios nos quiere hablar acerca de la disciplina a los santos.
pero la vamos a ver desde el punto de vista de Dios, que tiene que ver con el amor que Él quiere, con el que nos trata a todos nosotros. Si amamos a Dios, amamos al que Él ama, es decir, a la iglesia. Aquí es donde hay un punto interesante que quiero tomar antes de entrar en el tema completamente, y lo puse como al principio como una introducción a este tema de la disciplina. Hay personas que se llaman cristianas que dicen: yo no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y por esa razón no vienen a un lugar como este. Le tengo noticias. Imagínese usted cuánto ama Dios a su iglesia, que envió a su Hijo a morir por ella, por su iglesia, por sus escogidos. Pero no solo eso, sino que a sus escogidos, a la iglesia, Dios mismo la llamó su novia, su esposa. Varones, si alguno de ustedes está con su esposa, o no está su esposa inclusive, y alguien habla cosas malas de su esposa, ¿usted qué hará? ¿No defenderá a su esposa? ¿No se pondrá al frente por ella? Bueno, ¿qué piensa usted que va a hacer Jesús cuando la gente dice: yo no me congrego en tu iglesia porque es una bola de hipócritas? Están en el mal lugar, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver entonces con el amor tan grande con que nos ve, y con ese amor tan grande que nos ve, hermano y hermana de la iglesia. Debemos entender que el Señor nos cuida por ese amor. Ese amor tan grande tiene que manifestarse en un cuidado especial por cada miembro de aquellos que se consideran la iglesia de Cristo. Y yo espero que tú te consideres como tal, porque de otra manera vas a encontrarte también que si no eres parte de la iglesia de Cristo, si no eres salvo, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no vives una vida de cristiano en la fe que estamos hablando, entonces Dios no puede derramar de su amor por ti y no te va a corregir. Y tu vida va a tener un mal final. Pero te tengo noticias: hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes, la fe en Cristo Jesús puede nacer en ti, Él la puede depositar en tu corazón, y tú puedes creer, y tú puedes salir de este lugar, no solo habiendo creído en Jesucristo para salvación, sino que también creciendo en una fe que obra grandes milagros, que hace grandes cosas para Dios, y que puede esperar en medio de todo el sufrimiento el cual está siendo expuesto. Hablando de eso, entonces vamos a hablar de la disciplina de los santos desde esa perspectiva del amor de Dios por su iglesia. Así que acompáñeme, le pido se ponga de pie si puede hacerlo, para leer conmigo Hebreos capítulo 12, versos 3 al 14. Amén. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está hablando en esta mañana a su iglesia. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que ama, un Dios tan grande y poderoso
que no solo nos has creado y nos has puesto en un universo tan extenso como este, sino que en tu amor tan grande te has fijado en cada uno de nosotros, nos llamaste por nombre, pensaste en nosotros antes de la creación de todo y nos diste propósito. Y nos has llamado para ser salvos, para estar contigo por la eternidad, adorándote y gozándonos contigo. Señor, esta mañana hemos leído una palabra que habla de disciplina y no la hemos entendido cabalmente. Hoy es el día, Señor, que te pedimos, háblanos acerca de lo que significa esta palabra, disciplina, de lo que significa el que tú nos corriges. ¿Qué significa esto de que necesitamos corrección de parte de ti? Señor, que tu Espíritu hable nuestro entendimiento esta mañana, a nuestro corazón mismo, que transforme nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Y Señor, que podamos salir transformados de este lugar pensando y haciendo las cosas que tú quieres que hagamos. Sobre todas las cosas en este día, que aprendamos a obedecerte y someternos a tu disciplina que nos ayuda a mantenernos en el camino por el cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Y ayúdanos al mismo tiempo, Señor, a reflejar ese mismo amor hacia nuestros hijos y a nuestros padres, obedeciendo a los últimos y disciplinando a los primeros. Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno y harás tus maravillas en esta mañana en nuestras propias vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. 3 son las cualidades básicas de una verdadera iglesia de Cristo. Sí, es cierto, hay muchas iglesias en muchas partes y se hablan de muchas cosas. Pero si quieres saber cuáles son las 3 marcas principales, indiscutibles e indispensables de una iglesia en Cristo, son estas. Primero, la exposición de la sana doctrina, toda la palabra de Dios explicada tal y como lo dice la misma palabra de Dios. El segundo es el amor entre los hermanos. Si una iglesia puede enseñar muchas cosas, pero si no hay amor en esa iglesia, no es la iglesia de Cristo. Aún teniendo estos 2 factores, si no hay un tercer factor, no es la iglesia de Cristo y es la disciplina. Una iglesia en la que no se ejerce la disciplina de Dios entre los hermanos, no es una iglesia de Dios. Y esta es una parte que podemos decir en esta iglesia. El Señor nos ha llevado a través de estas 3 fases de la iglesia en distintas maneras y en todo tiempo. Y le damos gracias a Dios por ello. Ahora, si usted ha sido disciplinado en esta iglesia, siéntase contento de que es parte de nosotros, es parte de la iglesia y es parte y tiene usted entonces la seguridad de que es salvo, porque Dios disciplina al que ama y nos ama a nosotros y nos va a disciplinar en diferentes maneras, y eso es algo que a Dios le agrada. El día de hoy, mis hermanos, estaremos hablando concretamente de la disciplina de Dios a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo somos los santos. Hemos sido apartados por Dios. Nos ha llamado Él para hacer su voluntad, para adorarle y para servirle por toda la eternidad y gozarnos con Él. Eso nos hace ser santos. Esto no significa que no nos hacemos nada malo, ni que estamos parados en un lugar ahí donde nos ve todo el mundo. No. Simplemente significa que el Señor te llamó a ti por nombre, te escogió para que fueras un miembro de su iglesia, la iglesia que Él considera su novia, su esposa y por la cual va a venir pronto. Entonces, conociendo esta verdad, el Señor nos va a llevar a través de estos versos a entender que todos nosotros necesitamos ser disciplinados cuando no lo merecemos. Necesitamos ser disciplinados porque nos ama. Y comienza esto con el verso número 3, en el cual nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue perseguido. Jesucristo fue crucificado por ti y por mí. Nosotros somos los pecadores, nosotros hemos hecho todo tipo de cosas malas delante de Dios, pero el Señor Jesucristo, Él mismo, siendo sin pecado, tomó todos tus pecados y los míos y los llevó a la cruz y murió por ello, para que tú y yo fuéramos libres. Pero hay una gran contradicción aquí, dice,
que tú y yo seguimos siendo pecadores, que tú y yo éramos enemigos de Dios o lo somos todavía. Y siendo enemigos, Él nos amó tanto como para morir en lugar tuyo y mío. Ese amor tan grande. Y ahora, viendo esa gran contradicción, dice, no nos debíamos nosotros cansar por las aflicciones impuestas en nosotros como disciplina de parte del Señor para corregirnos. No deberíamos decir, ay, ¿por qué el Señor me castiga a mí si yo he hecho esto, yo he hecho aquello? ¿Por qué no tiene misericordia de mí? Créeme que ha tenido misericordia. El hecho mismo de que Dios te dé unas nalgadas bien merecidas, hablan precisamente de que ha tenido misericordia y no te ha abandonado, y no te ha olvidado y no te va a olvidar jamás. Que estás en sus manos y que te va a cuidar en todo momento. Jesús nunca pecó y sin embargo Él pagó por nuestros pecados y sufrió por nosotros. Y eso es algo que nos habla acerca de que Dios ama tanto que aún a su Hijo lo expuso a justicia divina, aunque Él no debía nada, sino porque lo hizo por amor a nosotros. En Hebreos 4, verso 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Jesucristo nunca pecó, pero fue sometido a la aflicción requerida y aprendió a obedecer por lo tanto. Algo que estando en su gloria, cuando Él estaba ya en la Trinidad, por parte del miembro de la Trinidad, en la gloria eterna, en la eternidad, en el amor con el Padre, en el amor con el Espíritu Santo, siendo los tres uno solo, una sola entidad que es Dios en tres personas. No me diga que se lo explique, no lo puedo hacer. Y nadie podría hacerlo, de hecho, pero es la verdad de la Trinidad. En esa relación de amor, Jesús, el Hijo de Dios, decidió despojarse de atributos de la divinidad para hacerse hombre como tú y yo y venir a esta tierra y sufrir. Y al sufrir aprendió la obediencia, algo que dice, Dios tiene que aprender algo, no lo sabe todo. Sí, cuando estuvo en la carne aprendió a obedecer porque su carne le decía, me va a doler, voy a ser expuesto, voy a ser avergonzado, me van a escupir en el rostro, van a hacer cosas terribles con mi cuerpo, y lo hicieron. Pero aún no obstante decidió obedecer al Señor. Y ahora el Señor nos está pidiendo a nosotros que hagamos exactamente lo mismo que Él hizo. Ser discípulos de Cristo tiene un precio caro, alto, como podemos leer en Mateo capítulo 16, verso 24, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Significa que nosotros también vamos a padecer y sufrir de la misma manera que Él lo hizo. Ese es el costo de ser cristiano. El costo de ser cristiano no es, te voy a dar todo, dice, te va a dar todo según el Señor, piensan algunos, y todo lo que tienes que hacer es pedir. No, nos va a costar a nosotros, pero que debería ser de gozo para nosotros al mismo tiempo, como Pablo experimentó y escribió. Y quiero aclarar algo, cuando digo que nos va a costar todo, no significa que la salvación tenga que ganarse, no hay tal cosa, es gratis, es un regalo, es la gracia. Pero una vez que somos salvos, el ser discípulos de Dios cuesta. Nos cuesta negarnos, nos cuesta obedecer de la manera que Jesús mismo obedeció al Padre. Pablo experimentó esto mismo y lo vio como un gozo especial, algo que es solamente particular de aquellos que son dignos de ser llamados hijos de Dios. Y lo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, donde escribió, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cierto, a nadie le gusta la disciplina, ¿no es cierto? A mí no me gusta. ¿Le gusta a usted que le disciplinen, que le den nalgadas o que lo regañen por algo malo que hizo? No nos gusta. A nadie le gusta eso, pero aún en medio de esa corrección de parte de Dios, debemos encontrar un gozo especial que vamos a explicar un poco más adelante. Así que no deberíamos nosotros de cansarnos en primer lugar y de querer tirar la toalla,
por las aflicciones a las que somos sometidos, sino que deberíamos estar gozosos de ser considerados dignos de ser llamados para ello. El apóstol Santiago escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Ya te sientes mejor de sufrir aflicciones cargando tu cruz para seguir a Cristo? Yo espero que sí. Siéntete mejor, anímate. Esa es la parte buena de todo esto. Antes de la disciplina, permíteme decirte algo. Además de la disciplina, vas a sufrir de todas maneras. Aunque vayas bien en el camino del Señor, vas a sufrir aflicciones. Pero de estas podemos gozarnos, porque hablan precisamente de que el Señor nos ha salvado, que tiene un propósito para nosotros y que nos está ayudando a crecer y a prepararnos para cumplir ese cometido para el cual nos salvó. Pero ahora vamos a ir a la otra parte, vamos a ir a la parte de la disciplina que el Señor aplica sobre nuestras vidas cuando nosotros, aunque el Señor nos haya llamado, nos haya llenado de fe para caminar en sus obras que preparó para nosotros, nosotros pensamos que tenemos mejores maneras de hacer las cosas o que queremos salirnos con la nuestra, porque yo quiero, yo deseo, yo voy a hacer. Y cuando decimos de esa manera, empezamos a caminar para los lados, pero ya no caminamos para donde el Señor quiere. El verso 4 dice: porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí empieza la situación de la disciplina, comprendiendo que el pecado está ahí a la vista, está a la puerta. Como el Señor le dijo a Caín, ¿verdad? Es ahí que el pecado está a la puerta y está como creptándose, significa arrastrándose, acercándose a ti. El pecado va a llegar a tentarte. Es una realidad. Ya hemos visto que Jesucristo resistió al pecado en todo tiempo. Fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Y aquí está un gran ejemplo para nosotros. No tenemos que sucumbir a los deseos del pecado. No hay necesidad de eso y tenemos el poder para sobreponernos a eso. ¿Por qué? Porque el mismo poder del Espíritu Santo con el cual nos invistió a todos nosotros cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo, ese poder del Espíritu Santo está en nosotros y es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Y ese mismo poder nos garantiza que podemos luchar contra el pecado de la manera que Jesús lo hizo en las mismas circunstancias. ¿Cómo fue lo que ocurrió con Jesús? Bien, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás apeló a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Siempre el demonio, el enemigo, va a atacarnos en esos tres mismos campos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Está escrito en segunda carta de Juan, capítulo 2, versos 16. Jesús tenía hambre y quería saciar su hambre. Y Satanás le dijo: convierta estas piedras en pan. Luego el demonio le dice: bueno, si eres Dios, demuestra que eres Dios. Y lo subió hasta la parte más alta del templo y le dijo: aviéntate para abajo, porque si eres Dios, los ángeles te van a cargar en sus brazos y no vas a tropezar con piedra. Pero Jesús dijo: no es esto lo que tenemos que hacer, tentar al Señor. Y lo de la vanagloria, le dijo: si tú me adoras, yo te ofrezco todos los reinos de la tierra. A lo que Jesús también contestó igualmente que en todos los casos, citando las Escrituras en Deuteronomio. Y aquí está una enseñanza para ti y para mí. Si conocemos las Escrituras, podemos contestarle al enemigo en todo momento. Cuando viene la tentación, cuando el enemigo nos quiere acosar con la tentación de caer en un pecado, tenemos la palabra de Dios que nos alumbra el camino y nos ayuda a tomar una decisión sabia. Con todo esto, el pecado puede ser resistido por una promesa de Dios para ti y para mí también. Que es cierto, el pecado va a llegar, está a la puerta y nos va a tentar. Pero ¿sabes una cosa? También, en 1 carta a los Corintios, capítulo 10, versos 13, el Señor te da una promesa a ti y una promesa a mí bien interesante. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones a las que somos expuestos, nos está diciendo el Señor, son del tipo humano, de las debilidades humanas.
Pero el Señor nos dice de esta manera: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, tenemos una capacidad que Él nos da en su promesa de poder resistir a esa tentación. Además de esto nos dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Viene una tentación a ti, el Señor pone una puerta abierta por la cual puedes escapar en todo momento. ¿Y qué es esa puerta? La palabra de Dios, las actitudes y trabajos que el Señor nos pone a hacer, las obras que Dios quiere que hagamos. Si estamos ocupados en ellas, no tendremos tiempo para caer en el pecado. Y es ahí como el Señor ofrece salida en todo momento. La pregunta es ahora: ¿qué pasa cuando cedemos a la tentación y caemos en el pecado? Viene la corrección del Señor. Pero antes de que entre la corrección del Señor, déjame decirte una cosa. Y aquí viene una gran verdad que tienes que aprender en esta mañana. Si tú sabes que cometiste un pecado, tienes en sí una gran bendición. Te voy a decir por qué. Porque solamente puedes saber que has cometido un pecado porque el Espíritu Santo está viviendo en ti y te está trayendo convicción de pecado. Lo cual significa que eres salvo, que has nacido de nuevo y que no vas derecho al infierno aunque hayas cometido ese pecado. Ahora, ¿qué es lo que haces con ese pecado que cometiste? Es lo que hace la diferencia. Ahí si dices: cometí un pecado, hice algo en este momento, porque es instantáneo, el Señor te va a decir inmediatamente: hiciste algo malo. Ese es el momento en que tú le dices al Señor: perdóname, me equivoqué, cometí un pecado, tú tienes la razón, yo estoy equivocado, voy a hacer lo que tú dices. Eso se llama arrepentimiento. Y entonces el Señor nos ha perdonado. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. No hay tal cosa como un pecado imperdonable. Todos los pecados serán perdonados, excepto el no haber creído en Jesucristo como el Señor Salvador, por razones obvias, ¿verdad? Si no has creído en Él, ¿cómo puedes ser salvo? Tienes que creer en Él. Entonces, en ese sentido, vemos que ahora hay consecuencias después de haber cometido el pecado y después de habernos arrepentido. Puede haber consecuencias dependiendo de la naturaleza de ese pecado. Quiero hablar un poco más ampliamente que lo hice en la mañana en este sentido, porque no quiero que caigamos en un error de palabras que yo no soy bueno para hablar, obviamente, ya se ha dado cuenta, y puedo caer en decir cosas que lo pueden confundir. Le pido que me pregunte si cometí un error o necesita que aclare algo. Pero déjele una cosa. Hablando, por ejemplo, de algunas enfermedades. Y voy a poner el ejemplo que puse en la mañana. Está lloviendo en la noche, está fría la noche, y yo salgo de la casa en una simple camiseta y hago cosas allá afuera, estoy platicando con alguien en la lluvia esta que está fría en la noche, y en la mañana siguiente tengo un tremendo resfriado. Hice algo malo, hice algo indebido. Atenté contra la salud de mi cuerpo porque me expuse a algo que no debía haberme expuesto, ¿no es cierto? Y hubo consecuencias. A la mañana tenía un resfriado, ¿verdad? Bueno, todos nuestros actos tienen consecuencias, todos ellos. Y aquí es donde vienen las situaciones. Muchas veces hay enfermedades, muchas veces, no todo el tiempo, que la gente tiene como consecuencia de su pecado. Tengo una terrible cirrosis, dice una persona, que el Señor me pueda salvar. ¿De dónde viene esa cirrosis? ¿Tuviste alguna infección por un animal que comiste, algo? No, soy alcohólico. Ahí está, un pecado. El alcoholismo es un pecado, no es una enfermedad. La consecuencia es la cirrosis, ¿verdad? Es consecuencia. No en todos los casos la cirrosis es consecuencia de este pecado, pero en unos casos sí lo es. La persona tiene SIDA y fue porque tuvo relaciones extramaritales. No mantuvo la santidad de su matrimonio, se contaminó en otras partes y trae consecuencias, una enfermedad que atenta contra su vida y contra la de su propia pareja. Consecuencias del pecado. Una persona comete un crimen en esta sociedad. El Señor Dios ha puesto autoridades para que pongan orden y justicia. Y la persona cae en la cárcel. La persona tiene que pagar su condena. Y no debemos minimizar las consecuencias de nuestros pecados. Cometí un crimen,
Las sentencias son 40 años, 40 años tienen que cumplirse. No debemos pedir que sea conmutada porque la justicia demanda que esa sea la condena. Ni debemos hacerle la vida fácil a los que están adentro de la cárcel. No, porque estaríamos también siendo partícipes, negando aquello que la justicia está tratando de corregir. Y esto va también a nuestros hijos en todos los sentidos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero hablando de esto, veamos entonces los versos 5 al 6 que nos hablan de la disciplina del Señor, que es importantísimo. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces entendemos que la disciplina es la corrección de vida que se aplica a los que fallan, es decir, pecamos. No debemos confundir las aflicciones de vidas a nuestro testimonio como cristianos con la disciplina con la que Dios nos corrige por nuestras faltas o pecados. No es lo mismo. Aflicciones vamos a tener, pueden que sean enfermedades inclusive, ¿verdad? El mundo está degenerado completamente, hay una corrupción en el universo y nos dan enfermedades, está perfectamente normal, son parte de las aflicciones, pero no debemos confundir esas aflicciones con la disciplina de Dios. La disciplina de Dios viene directamente como consecuencia de nuestros actos, de nuestros pecados. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros para traernos, disciplinarnos, corregirnos y para que regresemos a donde Él quiere llevarnos. La disciplina implica, sin embargo, dos realidades igualmente asombrosas y hermosas. Note la primera de ellas. Nos habla de que somos realmente salvos, puesto que solo los hijos propios de Dios, adoptados en todo caso, somos disciplinados por nuestro Padre amado. Qué hermosos son los bebés. Me encantan. Solamente puede ser disciplinado por Dios. Iglesia, escúchame. Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, Dios no te va a corregir. Así que ahí tenemos en ciernes una gran bendición, que si hacemos algo malo, el Señor nos va a dar y nos va a corregir. Y Él sabe en qué manera nos va a llevar a que estemos de rodillas delante de Él. Pero eso nos dice que tenemos un Padre que nos ama. Esa es una gran bendición, saber que hay alguien superior a todos nosotros que está cuidándonos. Es una gran bendición. Y la segunda nos habla precisamente del amor tan grande que el Padre tiene para nosotros, que no nos deja sin corrección porque espera lo mejor de nosotros, que lo representemos como es debido y que seamos dignos de portar su nombre y recibir su herencia. Somos hijos de Dios, decimos los cristianos, pero nos portamos como si fuéramos hijos del diablo. ¿Y a quién estamos representando? Si somos hijos de Dios, debemos representar a Dios y comportarnos como Él quiere que nos comportemos. Si somos hijos de Dios, sabemos que vamos a recibir una herencia de Él y debemos portarnos como aquellos que son dignos de recibir tal herencia. Pero vamos a ver cómo lo explica el apóstol en los versos 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí nos está hablando claramente. Podemos entonces entender que hay una realidad de la humanidad caída. El pecado está en todas partes, está al alcance de todos, en todo momento. Pecamos, mis hermanos, porque somos pecadores, punto. Es en nuestra naturaleza humana. Pero la diferencia entre los hijos redimidos de Dios y el resto de la humanidad es que a los primeros Dios nos disciplina. Ahora, no pecamos para probar por medio del castigo de Dios que somos salvos. No intentemos hacer eso. Dice, hoy no me siento como que soy salvo. A lo mejor no soy salvo. Voy a hacer algo malo para ver si Dios me da. No hagamos eso. Eso no es una muy buena práctica, no se lo recomiendo. No juguemos con Dios a este juego, no así. Sin embargo, entendemos algo. La Biblia nos habla de ejemplos de personas
que fueron como tú y yo, pero que tuvieron la fe que salva. Personas que vivieron en esa fe y cayeron. Y vemos como Dios los disciplinó. Vemos a David, el gran rey David. Vemos que él en un momento de su vida pecó cometiendo adulterio, mentira, asesinato y abuso de autoridad. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Con la que Dios lo disciplinó y lo volvió otra vez a él. Mató a su hijo. El Señor tomó la vida de su hijo. De esa manera David pudo escribir el Salmo 51 y dijo: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Podemos decirlo nosotros también. Vemos y dice, bueno, es que es del Antiguo Testamento. En esa época Dios aparecía por todos lados y la gente miraba ángeles y esas cosas pasaban. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? En la iglesia primitiva, la iglesia que iba empezando, empezó desde un principio a buscar, enseñar la palabra de Dios y vivir como sabemos en la Biblia dice. Pero vemos que personas entraron ahí a la iglesia que empezaron a querer corromper a la iglesia. Y en particular una pareja, Ananías y Zafira, quisieron corromper a la iglesia engañando al Espíritu Santo. Y la disciplina no fue para ellos, sino para la iglesia. ¿Cómo que no fue para ellos? Ellos murieron. A ellos el Señor se los llevó a su casa, porque eran salvos. E impidió que ellos cometieran más pecados y más cosas malas. Pero fue disciplina para la iglesia entera, diciendo: iglesia, corrige tu rumbo, no te corrompas como el mundo. Esa es la corrección que el Señor hace también en nuestros días, aquí y hoy. Entendamos eso entonces. Y vemos entonces cómo también, más adelante, Pablo el apóstol escribió a una iglesia del primer siglo que estaba corrompida en todos los sentidos por el pecado más grande de todos los que hay, y era el orgullo de esta iglesia. Me refiero a la iglesia de Corintio. Si usted lee la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios, se va a dar cuenta que Pablo hace estas dos cartas extensas y llenas de detalles de corrección y disciplina para una iglesia que tenía el primer y más grande pecado de orgullo, y que todo el mundo quería decir: yo soy más, yo no escucho a aquel, ustedes hablan mucho, yo soy privilegiado, yo soy el número uno aquí y ustedes me tienen que obedecer, todos me sirven a mí. Ese tipo de iglesia, esa era la iglesia de Corintio. Tanto que aún había hasta pecados sexuales y situaciones terribles que Pablo corrigió. Y cuando leemos bien en la carta nos damos cuenta en que inclusive Pablo llegó a usar la fuerza bruta y una vara para corregirlos. Vemos entonces que la corrección de Dios es necesaria, y en la iglesia es más que nada necesaria. Pero vamos a ver otra vez con ese ejemplo que Él nos quiere hablar. El Señor nos quiere hablar a través de ejemplos prácticos para que entendamos por qué es importante la disciplina en la iglesia, por qué es importante que Dios te discipline y cuál es la diferencia entre disciplina y aflicción. Y lo vemos a través del ejemplo de los padres. Tú eres papá, tú eres mamá. Bueno, tienes hijos entonces y tienes que aprender a disciplinarlos. O los estás disciplinando bien, yo creo. O si recibimos disciplina de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros papás nos disciplinaban y aprendimos grandes cosas de ello. Esto espero. Veamos qué es lo que dice la palabra. Versos 9 al 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En estos versos el apóstol apela a nuestro entendimiento de la relación entre los padres y los hijos en cuanto a la impartición de disciplina. Ya había citado versos anteriormente ahí mismo en ese capítulo acerca del libro de Proverbios, en los que se hace tal prescripción a los padres como una manera eficaz de criar a los hijos, como leemos en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, donde dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como vimos en estos versos, la comparación entre la disciplina de los hijos a los hijos por parte de los padres y la de Dios con sus hijos es similar. El problema para los padres humanos es
en la mayoría de los casos, la falta de sabiduría con la que disciplinamos a nuestros hijos. Especialmente, iglesia, voy a hablar por unos minutos acerca de un problema actual en la iglesia. Especialmente hablando a los padres jóvenes que tienden a ser negligentes en cuanto a la disciplina en el hogar y prefieren dar un teléfono o una tableta electrónica a sus hijos para distraerlos en lugar de atender a la formación de ellos, porque les quita el tiempo. Los papás de ahora no quieren lidiar con sus hijos, no quieren corregirlos, no quieren disciplinarlos y prepararlos. Simplemente lo que hacen es, ahí te va el teléfono, ahí te va la tableta, y que ella trate contigo, la televisión. Yo estoy ocupado con mis cosas, yo tengo mi vida. Ya cuando crezcas tú harás tu vida y a ver cómo te va. Cuidado con eso. Y esa es una realidad de las generaciones nuevas. Por esta razón estos versos empiezan a ser un poco difícil de entender para las nuevas generaciones, porque se ha desarrollado una nueva generación que no obedece a sus padres, sino que se sirven de ellos. Y piensan que todo el mundo les va a servir igualmente, simplemente porque ellos aprendieron a ser superídolos, recibiendo todo lo que deseaban sin merecer nada. Esa es la generación que va a las nuevas iglesias a sentirse llenos del Espíritu Santo a través de música y alabanzas pensadas en ellos. A los que el mensaje, en los mensajes de estas alabanzas que no son para Dios, sino para ellos, escuchan cuánto los ama Dios y cómo todos sus sueños serán realidad. En el que el mensaje desde el púlpito se trata de cómo vivir una vida al máximo en cuanto a posesiones y salud física y cuánto eres valioso para Dios, pero que igualmente niegan escuchar palabras como pecado, arrepentimiento, soberanía de Dios y sobre todas las cosas el propósito de la humanidad, que es adorar a Dios y no al hombre, cuando son ellos los que quieren ser adorados por Dios. A esta generación le tengo que decir que o se arrepienten de sus pecados, como todos nosotros, o perecerán en sus pecados y no habrá más esperanza para ellos. Esta nueva generación debe acercarse a nosotros, los más ancianos, y preguntarnos acerca de cómo disciplinar a sus hijos. O esta otra nueva generación que viene se va a perder igualmente. Papás jóvenes, qué bueno que están aquí. Atiendan a esto. Disciplinen a sus hijos en amor. Pregunten a los que tenemos más años cómo hacerlo, pero no seamos negligentes. Si eres papá, tienes entre tus manos, si eres mamá, tienes en tus manos un don, un regalo de Dios para que lo cuides, para que lo hagas crecer, para que lo formes a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el valor de la vida que tienes en tus brazos. Enorme valor. Pero si no lo formas de tal manera, ese valor se pierde. Cuidemos en la generación que sigue. Verso 11 del capítulo 12. Nadie me dijo que iban a venir ustedes. El Señor estaba hablando de esta manera. Tengo que aclarar. Pero el Señor nos habla a todos, está hablándonos. A mí me está hablando esta mañana y espero que así también. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Realmente este verso no requiere ninguna explicación. Todos nos sentimos plenamente identificados con su mensaje. Claro que a nadie le gusta ser disciplinado, que vengan a ti y te digan en tu cara que estás mal y que tienes que ser corregido. Y menos que nada que paguemos las consecuencias de nuestros actos. A nadie les agrada esto. Imagínate de dejar de disfrutar, ¿estás de acuerdo conmigo? Es lo que está diciendo. Desde dejar de disfrutar de los privilegios de la libertad hasta el encarcelamiento y privación de toda libertad, o las consecuencias en el cuerpo por nuestros actos como enfermedades, productos del pecado. Pero volviendo al contexto de este verso, en referencia a la disciplina de los padres a los hijos, o como con la comparación divina, si aceptamos tal disciplina sobre nosotros en humildad y sumisión, entonces veremos los frutos que el verso dice son de apacible justicia, es decir,
nos llenamos de un sentimiento y convicción de justicia aplicada que trae finalmente paz a nuestros corazones. Podemos tener paz, mis hermanos, porque el Señor nos ha disciplinado. Créame una cosa, ¿quiere formar hijos que sean seguros de sí mismos, que saben a dónde ir, que no andan buscando cosas por todas partes? Mantenga una disciplina estricta sobre ellos y van a ser formados, estructurados de manera que puedan seguir las cosas que tienen que hacer sin andar buscando otras cosas. Pregunte cómo a uno de los ancianos de por aquí, cómo educar a sus hijos, en todo caso. Versos 12 al 14, por lo cual, ánimo mis hermanos, este regaño es para todos nosotros, pero el Señor nos quiere dar ánimos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos versos aplican a todos nosotros que hemos sido disciplinados por el Señor. No nos desanimemos si hemos sido confrontados con nuestros pecados delante del Señor. Él sabe todo, pero desea que seamos nosotros los que nos acerquemos a Él arrepentidos, doblemos rodillas delante de Él e imploremos perdón. Y sabemos una cosa, que si hacemos eso, el Señor ya nos perdonó. ¿No es una gran bendición saber eso? Amén. Realmente, porque de otra manera, si no fuera así, si el Señor no nos perdonara cuando nosotros fallamos, entonces su Hijo Jesús jamás fue crucificado y no murió por nosotros. Pero la verdad es que Jesús murió crucificado en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y está a la diestra de Dios Padre, y por lo tanto todos tus pecados son perdonados. Todos. La exhortación final del verso 14 es bien interesante para ti y para mí, puesto que no se trata solamente de confesar nuestros pecados a Dios para perdón de ellos, sino que generalmente nuestros pecados dañan nuestra relación con nuestros semejantes también. Y no debemos pensar que buscando solamente el perdón de Dios, con eso ya estaremos en buen lugar, porque no es así. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen: tú no me puedes juzgar y nadie me puede decir nada porque es entre Dios y yo, nada más? Esto es entre Dios y yo. ¿Sabe una cosa? Cuando pecamos, la mayor parte de las veces también perjudicamos a los demás, a nuestros prójimos. Pecamos contra nuestra esposa, pecamos contra nuestros hijos, pecamos contra nuestros padres, contra los hermanos de la congregación, pecamos contra todos. Y daña el pecado a todos. Así que es cierto, necesitamos el perdón de Dios definitivamente. Pero si no estamos dispuestos a arreglar la situación con nuestros semejantes a quienes hemos dañado, no me diga que usted ya tiene perdón de Dios, porque no es cierto. No le ha creído a Dios. ¿Recuerda la oración que el Señor nos dijo, el modelo de oración que nos dio? Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la situación. ¿Cómo me va a pedir perdón una persona si no ha sido confrontado con su pecado? Si no le he dicho: hermano, hermana, esto que usted hizo no estuvo bien, me sentí mal, me ofendió. Y la persona me va a pedir perdón y yo lo voy a perdonar y se acabó. Y estamos bien y todos estamos en paz. Igual, si yo sé que hice algo y ofendí a alguno de ustedes, a quien sea, mi obligación es acercarme a usted y decir: perdóname, te hice esto. No una excusa, perdóname por lo que te hice. Perdóname. Ahora, ¿quieres saber cómo tratar con ello? Le dejo una tarea. Mateo capítulo 18, versos 15 al 25. Estúdielo en su casa, léalo. Y yo espero y Dios espera que no pasen más allá de los primeros 2 versos para solucionar el problema acerca del perdón. Que no tengas que ir más allá en los siguientes versos de ese capítulo 18 de Mateo. Pero también quiero decirte algo importante acerca del perdón. Y esto es bien, bien importante. Muchas veces nosotros hablamos aquí de que es un tiempo en que necesitamos orar por los que están enfermos.
Y muchas veces los ancianos de la iglesia nos juntamos y decimos, aquellos que están enfermos pasen, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en la carta de Santiago en el capítulo número 5, y que los unjamos y que van a ser sanados. Pero hay una cláusula interesante en ese capítulo y en esa instrucción. Está en el verso 16, capítulo 5 de Santiago. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se da cuenta? Queremos sanar de nuestras enfermedades, pero queremos sostener nuestro pecado. Necesitamos soltarlos y pedir perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos da a entender que hasta inclusive podemos enfermar si no confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Y el verso 14 que estuvimos leyendo ahí en Hebreos capítulo 12, nos dice que necesitamos la paz con los hermanos. Paz con los hermanos. Necesitamos sanar las relaciones. Y esto es bien importante. Tan importante es la paz con nuestros hermanos que dice en ese verso que es semejante a la santidad. La paz y la santidad tienen que estar en el mismo nivel, sin la cual no podemos ver al Señor. Entonces, para concluir, mis hermanos, y podemos irnos felices a casa, veamos estos puntos otra vez, vamos a repasarlos. Debemos y podemos resistir al pecado. Jesús nos dejó un ejemplo amplio de cómo lograr esto. Sin embargo, para los verdaderos cristianos, si pecáramos, lo cual vamos a hacer seguramente, Dios provee del castigo divino como una manera de traernos al arrepentimiento, significando esto que nuestra relación con Dios necesita ser restaurada. Las consecuencias de nuestros pecados son necesarias porque nos ayudan a encontrarnos con Dios y a restablecer esa relación. El castigo de Dios es entonces una manera de disciplinarnos a los cristianos, sus hijos, y no tiene por objetivo destruirnos, sino acercarnos a Él. De esa misma manera debemos apreciar la disciplina de nuestros padres terrenales y al mismo tiempo nosotros también debemos disciplinar a nuestros hijos. Y por último, no pensemos que al recibir el perdón de Dios escaparemos de las consecuencias físicas y legales de nuestros pecados, sino que debemos enfrentarlas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hablado en tu palabra de una manera fuerte tal vez, pero era necesario. Hemos sido zarandeados en nuestro entendimiento de lo que es tener una relación contigo y hemos entendido que esa relación implica también una relación con nuestros semejantes en amor, pero que estas relaciones se ven afectadas por nuestro pecado, por las ofensas que causamos a los demás y a ti, Señor. Y tú, Señor, has proveído de un medio para corregirnos, la disciplina divina, disciplina que duele, que no es de gozo ni inicio, pero que nos debe dar gozo también, porque nos indica que somos hijos amados tuyos y que tú eres nuestro Padre y por lo tanto que somos salvos y deberíamos estar llenos de gozo por ellos. También significa, Señor hermoso, que tú no permitirás que nos perdamos ninguno de nosotros, puesto que estamos en tus manos y nunca nos vas a dejar. Señor, a los que somos padres, especialmente a esta nueva generación, te pedimos, Señor, que les des sabiduría para criar a sus hijos, para guiarlos a la justicia, al amor, a las buenas obras, a todo lo que tiene virtud, a lo que te agrada de ti, sobre todas las cosas a encontrarse contigo y a depender de ti completamente. Para eso también te pido yo, Señor, en este momento y en este lugar, si hay alguien que necesite recibir tu salvación, la seguridad de la vida eterna, que se acerque a mí o a uno de los ancianos de esta congregación y arrepentidos vengan a ti para encontrar salvación a través de entregar sus vidas a ti. Y Señor, haz tu buena voluntad en todos nosotros. Síguenos corrigiéndonos, síguenos enseñando, síguenos amando como lo has hecho hasta este día y muestra tus bendiciones delante de nosotros. Ayúdanos a perdonar, Señor, a aquellos que nos han ofendido, a no guardar ningún resentimiento en nuestros corazones, porque tú nos has perdonado más a nosotros.
Y te damos gracias, Señor, porque tus promesas son hermosas y grandes. Promesas de hacer grandes cosas para ti. Esperar y ver milagros en nuestras vidas como los hemos visto en este lugar. Y de poder soportar todas las aflicciones que lleguen a nuestras vidas por el testimonio de ser hijos amados tuyos. Gracias te damos por ello, bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más y vamos a terminar alabando a nuestro Señor? Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Amén. No hay mejor gozo que escuchar su voz, saber que nada nos falta cuando estamos en su presencia. Amén. Estamos completos en Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, no, nada me faltará, nada me faltará. Así es, Padre Santo. En ti estamos completos, Señor. Tú eres, Señor, el pan que descendió del cielo y que sacia nuestra hambre, Señor. El agua, Señor, de manantial que quita nuestra sed, Señor. Gracias te damos. En nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7, no se le olvide.